Hola, les voy a hablar en este momento sobre los equipos y la instrumentación necesaria para hacer el experimento de conductividad térmica. Dicho experimento es bastante simple y la idea es determinar la conductividad térmica de materiales malos conductores de calor. Por ejemplo, plexiglas, vidrio, plástico, baquelita. Estas son las muestras que realmente se utilizan. ¿Sí? Y incluso trozos de teja plana, cualquier otro material que sea mal conductor de calor. Bien. Realmente el experimento en sí esto es lo importante. Esto es un variac se encarga de variar el voltaje entre 0 y 120 voltios de corriente alterna que se le va a suministrar a la resistencia que está acá, una resistencia eléctrica que va a hacer que caliente el agua, es decir, que ya vamos a hablar de esta parte que es el corazón del experimento. Este equipo que está acá es una cocinilla eléctrica, simplemente vamos a tener, puede ser preferiblemente dos recipientes, dos beakers o vasos de precipitado que son de material Pyrex con agua hirviendo, para que cuando el agua se evapore de este recipiente en donde va a estar hirviendo, pues poder suministrarle agua hirviendo y que la temperatura no varíe. Bien. Adentrándonos un poco más en el experimento, el agua que está al fondo es agua destilada y esa es la que vamos a utilizar para el experimento. No tiene nada en particular, lo único es que no tiene minerales y hace que la vida útil de este recipiente metálico se alargue, porque el agua que tiene el agua de tubo normal pues tiene minerales que pueden hacer que el proceso de oxidación sea mucho más rápido. Entonces debemos alargar la vida útil del material. Acá tenemos un termómetro con el cual vamos a garantizar que cuando se suministre agua acá y a través del variac se le suministre una corriente eléctrica, cerca de 50 voltios aproximadamente, son necesarios. Esto va a comenzar a hervir, el agua va a comenzar a hervir y cuando ya esté hirviendo, pues obviamente la temperatura del agua, cuando ya está en ebullición, no va a cambiar para nada. Recuerden que a nivel del mar el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces tenemos un recipiente que sería el emisor de calor. Obviamente él va a emitir calor a diferentes lados, pero esto tiene un aislante que se va a minimizar la temperatura que va a salir por las paredes y al final de cuentas no nos interesa que esa temperatura se desprenda por acá, porque nos interesa la temperatura que sale a través de la base o del fondo del recipiente de calor, que sea transmitido hacia acá, porque el receptor está de este lado. El receptor es un material de cobre. El estudiante debe determinar las características, hallar su área. Esto es corcho, entonces no importa, porque el corcho es un buen aislante de calor, entonces no importa el tamaño de la muestra. Por ejemplo, la muestra es extremadamente grande, pero sí importa es el espesor de la muestra, porque no importa qué tan grande sea, porque lo que sí importa es que la muestra sea más grande que el receptor, que cubra completamente el receptor. Bien, ¿en qué consiste el experimento? Acá adentro hay una termocupla y acá también hay una termocupla conectada, es decir, que la termocupla está en el medio del emisor de calor y una segunda termocupla está en el medio del receptor de calor. Con esto, lo que vamos a hacer, como vamos a tener este material a una temperatura constante, cerca de 100 grados, entonces cuando ya esté constante la temperatura, colocamos la muestra sobre el receptor, tal cual así, y con este lanyard vamos a subir el receptor hasta que quede lo más prensado posible al emisor. Con esto vamos a garantizar que obviamente va a haber pérdida de calor hacia el ambiente. Para eso existen dos métodos de análisis de datos. Sin embargo, el procedimiento experimental es este tal cual: buscar que quede lo más prensado posible
para garantizar de que no hay un espacio de aire entre la muestra, el emisor o el receptor. Como les dije, tenemos dos termocuplas acá conectadas en serie una con la otra, se conoce como termopar, y con eso lo que vamos a buscar es la diferencia de voltaje, diferencia de corriente, diferencia de temperatura exacta entre este valor y este valor. Como este es constante, este va incrementándose desde ambiente hasta alcanzar este mismo valor, que es cuando se considera un equilibrio térmico. Acá tenemos un amplificador de voltaje que lo podemos sacar para los valores para la computadora, o acá conectar un multímetro y tomar en cuenta la diferencia de voltaje. Como les dije, pues si el estudiante no quiere utilizar esto, puede utilizar un galvanómetro directamente a la termocupla, pero bueno, como está amplificado, pues es mucho más fácil tomar los valores en un multímetro en el rango de voltaje. Como esa variación de voltaje pues no interesa realmente si es grados centígrados, valores de Kelvin, que son valores de temperatura, o corriente o voltaje, no interesa, porque al final de cuentas lo que importa es cómo varía la transferencia de calor del emisor al receptor en función del tiempo.